En México, más de la mitad de los empleos son informales, sin prestaciones, sin seguridad social. Y llama la atención que de estos, 1 de cada 4 se encuentran en empresas formales, en dependencias de gobierno y, bueno, hasta en organizaciones de la sociedad civil. Poco más de la mitad de los empleos en México se encuentran en la informalidad, pese a que muchos de estos puestos están en el sector formal de la economía. El estudio denominado El laberinto de la informalidad, mitos, trampas y realidades, elaborado por la organización México Cómo Vamos y Oxfam, destaca 4 categorías de empleos informales. El mayor porcentaje está en la economía informal. De acuerdo con el INEGI, la economía informal representa 24.8% del Producto Interno Bruto Nacional, y aquí se encuentran todas las actividades como el comercio ambulante, actividades como la plomería, el sector de la construcción y otras formas de subempleo. Para estar bien con la familia, sí sale. La verdad, sí sale. Vale. Ajá, y todavía cuando andaba de también salía para mis cervezas también, sí salía. Sin embargo, el sector formal de la economía no se libra. En esta categoría se encuentran quienes trabajan por honorarios, aún en dependencias de gobierno y grandes empresas, y en el grueso de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. No, de la fregada, ¿no? Es un trabajo que mal pagado, muchas horas, luego no te dan de comer. Tienes que gastar tú en tus comidas cuando pues, te deberían de dar una comida, ¿no? Y es precisamente en las microempresas donde es preponderantemente informal el trabajo. Entonces, ahí tenemos cuestiones más específicas de productividad y de transición precisamente del propio crecimiento de las unidades económicas. El tercer sector está en las actividades agropecuarias, la agricultura y ganadería, donde los ingresos son aún más inferiores que en otras actividades económicas. Sigue siendo la economía de subsistencia. Como todavía siembro allá, entonces pues lo dedico para meter el tractor y la semilla, todos los trabajos son el campo es pesado y es caro. Y por ejemplo, como ahí es temporal, no es de riego, entonces esperamos la voluntad de Dios. Si el temporal nos favorece, ya salimos, pero si no, pues la inversión se acabó. Así nada de sencillo. Y el último sector es el trabajo doméstico, donde 9 de cada 10 personas que trabajan sin seguridad social ni prestaciones son mujeres que trabajan hasta 12 horas diarias. Mega Noticias, Andrés Solís. Y no solo es la enorme cantidad de empleos irregulares, esto significa que entre los países miembros de la OCDE somos el país con más plazas informales. Tenemos inclusive el doble que el segundo lugar, que es Turquía, y esto tiene un impacto negativo en la captación de impuestos. La cuestión es de que yo, pues, a mí no me gusta depender de nadie, ¿no? Ni del gobierno, ni de seguros, ni de nada, sino de mí, nada más. México ocupa el segundo lugar mundial con el menor desempleo. Sin embargo, de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, nuestro país encabeza la lista con más empleos informales, con 56.3%, el doble que Turquía, que es el segundo lugar. A nivel latinoamericano, México está en el lugar 9 por debajo de naciones pobres como Bolivia, Guatemala y Honduras, pero lejos de naciones con un desarrollo económico similar como Chile, Brasil o Argentina. Al cierre de 2024, 32.1 millones de personas tienen empleos informales, aunque se encuentren en el sector formal de la economía. En septiembre de 2024, la cifra era de 31.8 millones de personas sin acceso a derechos laborales, seguridad social, prestaciones de ley. En 3 meses, 300,000 personas se sumaron a la informalidad. Tenemos una presión de un jefe, trabajamos bajo nuestros tiempos y es cómodo. De ahí, bueno, tiene también muchos factores, ¿no?, que inciden cuánto están ganando estas personas, justamente en qué sector de la economía, tienen derechos laborales, tienen seguridad social todas estas personas. Especialistas advierten que además de la precariedad laboral que provoca la informalidad, hay un impacto en la recaudación de impuestos vinculados. La OCDE estima solo un 0.5% en la captación fiscal es por impuestos sobre nómina y la fuerza laboral. Con tanta informalidad en México, la capacidad de captar impuestos relacionados es menor que en otros países con economías similares, y esto tendrá un impacto en la vida de millones de personas cuando ya no estén en condiciones de trabajar por motivos de edad. Aquellas personas que consistentemente tuvieron un empleo formal van a tener una pensión digna al momento de su retiro, y el caso contrario, las personas que estuvieron transitando o estuvieron la mayoría del tiempo en informalidad laboral, al momento de su retiro pues no van a tener una pensión. Y quienes están en la informalidad terminan cumpliendo más de una jornada laboral de 8 horas para poder cubrir sus necesidades. Ahorita estamos trabajando de 8 a 10 horas más o menos, depende de lo que requiera aquí nuestra tienda, pero por fuera yo he visto a gente que trabaja más.
como hasta 15 horas o así. Mega Noticias, Andrés Solís. Si ya hablar de informalidad es un tema relevante, si lo revisamos por estados, este tema se vuelve una prioridad porque hay entidades donde los empleos irregulares son la enorme mayoría y estas entidades son precisamente las más pobres del país. Prácticamente 55 de cada 100 empleos en México son informales, pero esta informalidad es dispareja y afecta de manera distinta a estados, regiones y actividades económicas. Según un estudio realizado por la organización México Cómo Vamos y la oficina en México de Oxfam, poco más de la mitad de los empleos informales están precisamente en la economía informal, pero también se encuentran en los sectores formales de la economía, en empresas, dependencias de gobierno y hasta organizaciones de la sociedad civil que contratan a su personal bajo el régimen de honorarios sin prestaciones ni seguridad social. Por otra parte, 1 de cada 10 empleos en México está en el sector agropecuario. Son 6.3 millones de personas que trabajan en la agricultura y ganadería y la mayoría son hombres, 3 de cada 4. En este sector, 80% son empleos informales. El campo es pesado y es caro. Y por ejemplo, como ahí es temporal, no es de riego, entonces esperamos la voluntad de Dios. Si el temporal nos favorece, ya salimos, pero si no, pues la inversión se acabó. Así nada de sencillo. En menor medida se encuentra el trabajo doméstico remunerado, donde 90% de los 2.4 millones de personas en este sector son mujeres. Y si por actividad económica la informalidad es injusta, cuando la ponemos en el mapa es aún más desigual. Las entidades más pobres del país son también las que concentran el porcentaje más alto de empleos informales. En Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 3 de cada 4 puestos de trabajo están en la informalidad, lo que eleva las condiciones de pobreza laboral y la falta de acceso a seguridad social de la población. Las 10 entidades con la mayor tasa de informalidad laboral son gobernadas actualmente por el mismo partido político. En contraparte, Nuevo León es la entidad con la menor tasa de empleos informales, con apenas 1 de cada 3, y le siguen Chihuahua, Coahuila, Baja California Sur y Baja California, con más del 60% de empleos formales. De ahí la importancia, según especialistas, de establecer políticas claras que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan crear más plazas laborales con todas las prestaciones que establece la ley. Para que incrementen su tamaño y consecuentemente transiten, digamos, al sector formal de la economía y que puedan contratar formalmente a sus colaboradoras y colaboradores. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.